La neblina cubría la montaña como un manto gris que ocultaba secretos antiguos. Entre las rocas filosas y los árboles retorcidos, una mujer subía con pasos tambaleantes, arrastrando consigo tres pequeñas criaturas que apenas podían seguir su ritmo. Sus manos temblaban, manchadas de sangre seca que no era solo suya. El viento helado de la madrugada le cortaba el rostro, pero Verónica no se detenía. No podía detenerse. Detrás de ella quedaba todo lo que alguna vez llamó hogar. Adelante, solo la incertidumbre y una promesa que se había hecho a sí misma en medio de la desesperación. Nunca más volvería a ser la mujer que permitía que le rompieran el alma. Sus labios agrietados murmuraban palabras entrecortadas que se perdían en el viento. Él pagará. De alguna forma, él pagará. Rosa, su hija mayor, de apenas 7 años, cargaba en su espalda a Luisa, la más pequeña de 2 años, cuyo llanto débil se había convertido en un gemido exhausto. Ignacio, de 4 años, aferraba con fuerza la falda rasgada de su madre, tropezando cada 3 pasos, pero sin soltar nunca esa tela que representaba su única seguridad en medio del caos. La montaña parecía no tener fin. Cada piedra era un obstáculo, cada subida una tortura. Pero Verónica sabía que nadie se atrevería a seguirlos por ese camino. Era demasiado peligroso, demasiado empinado. La gente del pueblo decía que en esa montaña se perdían las almas. Perfecto. Que se pierda la mía también, pensó, mientras una lágrima rodaba por su mejilla sucia. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a rasgar la oscuridad, Verónica vio algo entre la maleza, una estructura de madera vieja, medio cubierta por enredaderas y musgo. Una cabaña, abandonada por lo que parecía. Se detuvo en seco, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Debía entrar? ¿Y si había alguien dentro? Pero las piernas de sus hijos ya no respondían, y ella misma sentía que se desvanecería en cualquier momento. No tenía opción. Se acercó despacio, empujó la puerta de madera que crujió como si llevara décadas sin abrirse. La oscuridad del interior la recibió con un olor a humedad y tiempo detenido. Pero entonces, en una esquina, algo brilló, un destello pequeño, como si la luz del amanecer hubiera encontrado algo valioso escondido en las sombras. Verónica entró, arrastrando a sus hijos consigo, y en ese momento, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de entender lo que ese brillo significaba, tenemos que retroceder. Tenemos que conocer cómo una mujer llena de sueños terminó huyendo por una montaña con las manos manchadas de sangre y el corazón roto en 1000 pedazos. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, te prometo que descubrirás un secreto que ha permanecido oculto durante décadas, un tesoro que no es solo de oro, sino de esperanza, porque a veces las historias más hermosas nacen de las noches más oscuras. Así que no te vayas, quédate aquí, escucha lo que tengo que contarte, y al final, tal vez tú también entiendas que nunca es tarde para empezar de nuevo. 8 años antes, Verónica era una joven de apenas 19 años que vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían y los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Sus manos eran mágicas con la aguja y el hilo. Desde niña había aprendido el arte del bordado de su abuela, una mujer sabia que le decía: «Mija, cada puntada que des con amor regresará a ti multiplicada». Verónica bordaba panos de cocina con flores tan realistas que parecían tener perfume. Creaba manteles con diseños tan intrincados que las señoras del pueblo hacían fila en su pequeña casa para encargar sus trabajos. Era conocida en todo el valle. La bordadora milagrosa, le decían. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, y su padre, un hombre callado y trabajador, hacía lo posible por mantenerlas a ella y a sus 2 hermanas menores. Verónica se convirtió en el sustento de la casa. Cada puntada que daba no era solo arte, era pan, era medicina, era la luz que mantenía encendida la esperanza de su familia. Pero Verónica también soñaba con el amor.
con tener su propia familia, con que algún día alguien la mirara no solo por sus manos hábiles, sino por su corazón. Y entonces llegó Alfredo. Fue en la feria del pueblo, un día soleado de junio. Verónica había montado un pequeño puesto para vender sus bordados. Alfredo apareció entre la multitud, alto, de sonrisa fácil, vestido con ropa que claramente no era del pueblo. Tenía ese aire de hombre de ciudad que fascina a las muchachas de provincia. Se acercó a su puesto, tomó un paño bordado con girasoles y dijo: ¿Quién hizo esta maravilla? Verónica, tímida, levantó la mano. Yo, señor. Alfredo sonrió. No me digas, señor. Llámame Alfredo. Y tienes un talento extraordinario. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica, repitió él, como si estuviera saboreando su nombre. Un nombre hermoso para una artista hermosa. Ella sintió que sus mejillas ardían. Ningún hombre le había hablado así. Alfredo compró 3 manteles ese día, pero regresó al día siguiente y al otro. Durante un mes, apareció en la feria cada vez que Verónica estaba ahí. Le traía flores silvestres, le contaba historias de la ciudad, le prometía un futuro mejor. Cásate conmigo, le dijo una tarde, arrodillándose frente a su puesto mientras la gente los miraba. Yo te cuidaré. Nunca más tendrás que trabajar así. Te daré una casa, hijos, todo lo que mereces. Verónica, con apenas 19 años y un corazón demasiado inocente, dijo que sí. Su padre intentó advertirle. Mija, no conocemos a ese hombre. ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué tiene tanta prisa? Pero Verónica estaba enamorada, o al menos enamorada de la idea del amor. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. Alfredo la llevó a vivir a una casa modesta en las afueras. Los primeros meses fueron como un sueño. Él era atento, cariñoso, le traía regalos pequeños. Verónica bordaba por gusto ahora, no por necesidad, o eso creía. Pero los sueños, como la neblina de la mañana, se disipan con la luz del día. El primer año de matrimonio, Verónica quedó embarazada. Rosa nació en una noche de tormenta, pequeña pero fuerte, con los ojos oscuros de su madre y una voz potente que anunciaba su llegada al mundo. Alfredo sonrió cuando la vio, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Otra boca que alimentar, murmuró. Verónica fingió no escucharlo. 2 años después llegó Ignacio, un niño tranquilo y observador que parecía entender más de lo que su edad permitía. Y luego, casi sin respiro, Luisa, la más pequeña, la última. 3 hijos en 5 años. 3 razones para levantarse cada madrugada. 3 corazones que dependían completamente de ella, porque Alfredo, el hombre que prometió cuidarla, había desaparecido lentamente de sus vidas. No físicamente, aún vivía en esa casa, pero su presencia era como una sombra fría que entraba y salía sin dejar nada más que problemas. Alfredo salía temprano cada mañana. Voy a trabajar, decía, pero regresaba con las manos vacías, sin dinero, sin comida, sin explicaciones. Verónica tuvo que volver a bordar, pero ahora con 3 niños pequeños aferrados a sus piernas, era casi imposible mantener el ritmo de antes. Trabajaba hasta la madrugada, después de acostar a los niños. Sus dedos sangraban de tanto pincharse con la aguja. Sus ojos ardían de cansancio. Pero no podía parar. El dinero que ganaba era lo único que mantenía comida en la mesa. Alfredo rara vez traía algo a casa, y cuando lo hacía, era tan poco que no alcanzaba ni para 2 días. ¿Dónde está el dinero que ganas?, le preguntó Verónica una noche, reuniendo coraje. Alfredo la miró con esos ojos que antes le parecían encantadores y ahora solo le daban miedo. Eso no es asunto tuyo. Yo trabajo. Tú callas. Verónica cerró la boca, pero su corazón gritaba. Rosa, su hija mayor, era una niña lista, demasiado lista para su edad. Veía cosas que los niños no deberían ver. Escuchaba conversaciones que no debería escuchar. Una tarde, mientras Verónica bordaba un mantel con manos temblorosas,
Rosa se sentó a su lado y preguntó: «Mamá, ¿por qué papá no nos ama?». Verónica dejó caer la aguja. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. «Claro que nos ama, mija». «No», dijo Rosa con una certeza desgarradora. «Yo veo cómo te mira. Yo escucho cómo te habla. Eso no es amor». Verónica abrazó a su hija y lloró en silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que a veces nos enamoramos de la mentira, no de la persona? Las vecinas del pueblo comenzaron a hablar. En los pueblos pequeños, los secretos son imposibles de guardar. Doña Irene, la vecina más chismosa, siempre encontraba la forma de soltar comentarios envenenados, disfrazados de preocupación. «Ay, Verónica, te ves tan cansada. ¿Tu esposo no te ayuda? Escuché que Alfredo anda mucho por el pueblo de San Rafael. ¿Tienes familia allá? Qué extraño que un hombre casado pase tanto tiempo fuera, ¿verdad?». Verónica sonreía y asentía, pero cada comentario era una puñalada. Hasta que un día, doña Irene se acercó con una expresión que mezclaba lástima y satisfacción morbosa. «Verónica, mija, alguien tiene que decírtelo. Tu esposo tiene otra mujer en San Rafael. Y dicen que también tiene hijos con ella». El mundo de Verónica se detuvo. El bordado que tenía en las manos cayó al suelo. «¿Qué? Lo siento mucho, pero es la verdad. Mi comadre vive allá y los ha visto. Alfredo tiene otra familia, por eso nunca trae dinero, lo gasta todo con ellos». Verónica sintió que se ahogaba. No podía respirar, no podía pensar. Esa noche cuando Alfredo llegó, ella no dijo nada. Preparó la cena en silencio. Acostó a los niños. Y cuando él se durmió, Verónica se sentó en la oscuridad de la cocina y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero entre ese llanto, algo más nació. Algo duro. Algo que brillaba como acero. Rabia. Determinación. La decisión de que esto no podía seguir así. Verónica comenzó a observar a Alfredo con ojos nuevos. Ya no eran los ojos de una esposa enamorada, sino los de una detective que busca la verdad. Empezó a notar patrones. Alfredo salía los martes y jueves, y no regresaba hasta la noche del día siguiente. Decía que tenía trabajo en otro pueblo, pero nunca traía dinero suficiente para justificar 2 días de trabajo. Los domingos, cuando debería estar con su familia, inventaba excusas. «Tengo que ver a un cliente. Hay una reunión importante». Siempre algo. Siempre una mentira. Una tarde, Verónica tomó una decisión que la aterraba, pero que sabía que era necesaria. Dejó a los niños con su hermana y siguió a Alfredo. Se puso un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y mantuvo la distancia suficiente para no ser vista. Alfredo caminó hasta la parada de carretas, subió a una que iba hacia San Rafael y se fue. Verónica lo siguió en la siguiente carreta. El viaje duró 3 horas. 3 horas en las que su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. 3 horas, imaginando lo que encontraría. Cuando llegaron a San Rafael, Verónica se bajó y caminó varios metros detrás de Alfredo. Él no sospechaba nada. ¿Por qué habría de sospechar? Verónica nunca le había dado motivos para dudar de su obediencia ciega. Alfredo llegó a una casa pequeña, pintada de amarillo, con flores en la ventana. Una casa que se veía alegre, cuidada, amada. Tocó la puerta. Una mujer abrió. Era joven, quizás de la edad de Verónica, bonita, sonriente. Alfredo la besó. No fue un beso en la mejilla, fue un beso en los labios. Largo, como los que alguna vez le dio a Verónica cuando todavía fingía amarla. 2 niños salieron corriendo, gritando «¡Papá!». Alfredo los levantó, los abrazó, se rió con ellos. Verónica se escondió detrás de un árbol, cubriéndose la boca para no gritar. Lágrimas ardientes corrían por su rostro. Ahí estaba, la prueba. La familia que Alfredo prefería, la vida que él había elegido mientras ella se rompía el alma bordando para alimentar a sus hijos. Se quedó ahí, escondida, observando. Vio cómo Alfredo entraba a esa casa como si fuera su verdadero hogar. Vio cómo esa mujer lo recibía con amor.
Vio cómo esos niños lo miraban con adoración. Todo lo que Rosa, Ignacio y Luisa nunca tuvieron de su padre. Verónica regresó a su casa esa noche destrozada, pero no lloró. Ya no tenía más lágrimas. Solo tenía un plan. Comenzó a guardar dinero. Cada centavo que ganaba con sus bordados lo escondía en un lugar que Alfredo nunca encontraría, dentro del colchón de paja de los niños. Era poco, pero era algo. También comenzó a vender algunas de sus propias cosas. Un anillo que su madre le había dejado, un par de aretes de plata, todo lo que pudiera convertir en monedas. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente. Solo sabía que necesitaría dinero para cuando el momento llegara. Y el momento llegó más pronto de lo que esperaba. Fue un martes por la noche. Alfredo había regresado de San Rafael con ese humor oscuro que a veces traía. Entró a la casa oliendo a alcohol barato. Verónica estaba bordando, como siempre. Los niños ya dormían. ¿Hay comida?, preguntó Alfredo con voz rasposa. Quedó un poco de frijoles con tortillas, respondió Verónica sin levantar la vista. ¿Frijoles? ¿Otra vez? ¿Para eso sirves? ¿Para darme de comer como a un perro? Verónica apretó los labios. Es lo que hay con lo que me diste. Alfredo se acercó, tambaleándose. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Yo trabajo como burro para mantener esta casa. Mentira. La palabra salió de la boca de Verónica antes de que pudiera detenerla. Era la primera vez en 8 años que lo confrontaba directamente. Alfredo se quedó quieto. ¿Qué dijiste? Verónica levantó la vista. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían furia. Dije que mientes. Tú no trabajas para mantener esta casa. Yo lo hago. Yo bordo hasta que me sangran los dedos para que tus hijos tengan qué comer. Mientras tú gastas todo tu dinero con tu otra familia en San Rafael. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alfredo la miró con ojos desorbitados. ¿Me espiaste? Fui y los vi. A ella, a tus otros hijos, a tu otra vida. La vida que prefieres mientras nosotros nos morimos de hambre. Alfredo cerró los puños. No tienes derecho a juzgarme. Soy tu esposo. Lo que yo haga no es tu problema. Eres el padre de mis hijos. Todo lo que hagas es mi problema. Alfredo dio un paso hacia ella. Tienes que haberme quitado dinero para ir hasta allá. Dame todo lo que has estado guardando. Ahora. No. Fue la segunda vez en su vida que Verónica le decía que no a Alfredo. Y sería la última. Alfredo la agarró del brazo con fuerza, apretando hasta que ella gritó de dolor. ¡Dame el dinero! En ese momento, Rosa salió corriendo de la habitación. ¡Suelta a mi mamá!, gritó la niña, lanzándose contra las piernas de su padre. Alfredo, borracho y furioso, la empujó. Rosa cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la pared. Algo se rompió dentro de Verónica, algo que nunca podría repararse. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujó a Alfredo con todas sus fuerzas. Él, tambaleante por el alcohol, perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó la esquina de la mesa de madera con un sonido seco y horrible. Y luego, silencio. Alfredo quedó tirado en el suelo, inmóvil. Un hilo de sangre comenzó a correr desde su sien. Verónica se quedó paralizada, con las manos temblorosas. Rosa lloraba en el suelo. Ignacio y Luisa despertaron por los gritos y salieron de la habitación. ¿Mamá?, preguntó Ignacio con voz pequeña. Verónica se arrodilló junto a Alfredo. Todavía respiraba. Estaba vivo, pero inconsciente. No sabía por cuánto tiempo. Miró a sus 3 hijos, sus rostros aterrorizados, y tomó la decisión más difícil de su vida. «Vístanse», dijo con voz temblorosa pero firme. «Nos vamos, ahora». «¿A dónde, mamá?», preguntó Rosa. «Lejos de aquí, muy lejos». No había tiempo para explicaciones. No había tiempo para planes. Solo había tiempo para sobrevivir. Verónica empacó lo esencial en un saco. Algo de ropa, su caja de costura, el dinero que había escondido. Envolvió a los niños en rebozos y salió de esa casa sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, dejó atrás 8 años de mentiras, de dolor, de ser invisible.
y aunque no sabía qué encontraría adelante, sabía que cualquier cosa sería mejor que quedarse. La montaña la llamaba, y ella respondió. La montaña era un monstruo de piedra y oscuridad. Verónica la había visto toda su vida desde el pueblo, imponente y misteriosa, pero nunca se le había ocurrido subirla. La gente decía que era peligrosa, que las rocas sueltas podían hacerte caer, que en las noches se escuchaban sonidos extraños, pero esa madrugada, huyendo con sus 3 hijos, la montaña era su única salvación. Nadie los seguiría por ahí, nadie se atrevería. Comenzaron a subir cuando todavía era de noche. La luna llena iluminaba apenas el camino, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Rosa, con apenas 7 años, cargaba a Luisa en su espalda usando un rebozo que Verónica le había amarrado. La pequeña de 2 años se aferraba con sus manitas al cuello de su hermana mayor, demasiado asustada para llorar. Ignacio, de 4 años, se agarraba de la falda de Verónica con una mano, mientras con la otra intentaba no tropezar con las piedras del camino. «Mamá, estoy cansado», dijo Ignacio después de la primera hora. «Lo sé, mi amor, pero tenemos que seguir, solo un poco más». Pero no era un poco más, era mucho más. La montaña parecía no tener fin. Cada vez que pensaban que habían llegado a la cima, aparecía otra subida. Verónica sentía que sus piernas ya no le respondían, pero no podía detenerse. No podía permitirse el lujo de descansar, porque en su mente seguía viendo la imagen de Alfredo tirado en el suelo, la sangre corriendo de su cabeza. ¿Y si despertaba? ¿Y si iba tras ellos? ¿Y si la acusaba de haberlo atacado? Nadie le creería que fue en defensa propia. Ella era solo una mujer sin poder, sin voz. En un momento del camino, Verónica se resbaló. Su pie encontró una roca suelta y cayó de rodillas. El dolor fue intenso. Sintió cómo la piel se rasgaba. Se miró las manos. Estaban sangrando. Se había cortado con las piedras filosas, pero no importaba. Se levantó y siguió caminando. Rosa, esa niña valiente, no se quejó ni una sola vez del peso de su hermana. Simplemente seguía poniendo un pie delante del otro, como su madre le había enseñado, como había aprendido viendo a Verónica levantarse cada día a pesar del cansancio, a pesar del hambre, a pesar del dolor. «Mamá», dijo Rosa después de un rato, «¿a dónde vamos?» Verónica no tenía respuesta. «A un lugar seguro». ¿Existe un lugar seguro? La pregunta de su hija de 7 años le rompió el corazón. ¿Qué clase de vida le había dado a sus hijos para que una niña tan pequeña dudara de que existiera la seguridad? «Sí, mi amor, existe. Y lo vamos a encontrar». Siguieron subiendo. El cielo comenzó a aclararse lentamente, pintándose de tonos rosados y naranjas. El amanecer llegaba, y con él un nuevo día. Pero Verónica no sentía esperanza, solo sentía miedo. Miedo de que Alfredo los encontrara. Miedo de no tener a dónde ir. Miedo de haber cometido el error más grande de su vida al huir. Pero entonces, entre la neblina matutina, vio algo. Una estructura, de madera vieja, medio escondida entre los árboles y las enredaderas. Una cabaña. Verónica se detuvo en seco. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Ignacio. «No lo sé». Se acercaron despacio. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. La puerta colgaba torcida de sus bisagras. Pero era un refugio. Era un techo. Era más de lo que tenían en ese momento. Verónica empujó la puerta. Crujió como si llevara años sin abrirse. El interior estaba oscuro y olía a humedad y tiempo detenido. Pero entonces, un rayo de luz del amanecer entró por una rendija en el techo y cayó directamente sobre algo en la esquina. Algo que brillaba. Verónica entró, todavía cargando a Ignacio, mientras Rosa entraba detrás con Luisa. «Quédense aquí», les dijo. Se acercó a la esquina donde había visto el brillo. Había varios baúles viejos, cubiertos de polvo, y encima de uno de ellos, un libro, un diario con tapas de cuero gastado. Verónica lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desteñida,
pero todavía legible. Y en la primera página, escrito con letra cuidadosa, decía: si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta aquí huyendo, como yo. Mi nombre es Angelina, y esta es mi historia. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó en el suelo polvoriento, sus hijos acurrucados a su alrededor, y comenzó a leer. Angelina había escrito su historia décadas atrás. Era el año 1910. Ella también había sido una mujer traicionada, golpeada, rota. Había huido de su esposo violento en medio de la noche, subiendo esta misma montaña, encontrando esta misma cabaña. Pero Angelina no solo huyó, ella reconstruyó su vida. Trabajó como costurera en secreto, viajando a diferentes pueblos, vendiendo sus trabajos. Ahorró cada centavo durante 40 años. Nunca se volvió a casar, nunca volvió a confiar, pero encontró algo más valioso que el amor. Encontró su libertad, y todo lo que juntó en esos 40 años lo guardó aquí, en esta cabaña, para la próxima mujer que llegara huyendo, para la próxima alma rota que necesitara una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Verónica mientras leía. La última entrada del diario decía: si llegaste hasta aquí, significa que eres valiente, significa que elegiste vivir. Todo lo que guardé en estos baúles es tuyo. Úsalo para reconstruir tu vida, para darles a tus hijos lo que merecen. No tengas miedo, no estás sola, nunca estuviste sola. Hay un abogado en la ciudad, se llama Guillermo. Él ayuda a mujeres como nosotras. Busca a doña Irene, dueña de la pensión La Esperanza. Ellas te ayudarán. Esta cabaña, estos tesoros, son el inicio de tu nueva vida. Tómalo todo. Mereces ser feliz, con amor y esperanza, Angelina. Verónica cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Lloró. Lloró como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud hacia una mujer que nunca conoció, pero que le había dejado un regalo invaluable. Rosa se acercó. ¿Por qué lloras, mamá? Verónica abrazó a su hija. Porque vamos a estar bien, mi amor. Vamos a estar bien. Se acercó a los baúles. Había 3. Los abrió uno por uno. En el primero, monedas de oro. Muchas, más de las que había visto en toda su vida. En el segundo, joyas, collares, anillos, aretes, todo cuidadosamente envuelto en telas suaves. En el tercero, billetes antiguos, algunos todavía válidos, otros tal vez no, pero también había telas finas, hilos de colores, agujas de plata, las herramientas de una costurera. Las herramientas de alguien que entendía que el trabajo digno era la verdadera riqueza. Había también una bolsa de cuero con papeles. Verónica los sacó con cuidado. Uno era la dirección del abogado Guillermo en la ciudad. Otro era un mapa de cómo llegar a la pensión La Esperanza. Y otro era una carta sellada, dirigida para Guillermo. Favor de ayudar a quien traiga esta carta. Verónica no podía creerlo. Era como si Angelina hubiera planeado cada detalle, como si hubiera sabido que algún día otra mujer desesperada llegaría a esta cabaña buscando salvación. Gracias, susurró Verónica al aire, a ese espíritu de Angelina que parecía estar todavía presente en ese lugar. Gracias por no olvidarnos. Gracias por creer que merecíamos más. Los niños, exhaustos después de la caminata, se quedaron dormidos en un rincón de la cabaña, acurrucados unos con otros. Verónica los cubrió con su propio rebozo y se sentó a planear. No podían quedarse ahí para siempre. Tenían que bajar de la montaña e ir a la ciudad, buscar al abogado Guillermo, empezar de nuevo, pero por ahora, por unas horas, podían descansar, podían respirar, podían sentirse seguras. Verónica miró por la ventana rota de la cabaña. El sol ya había salido completamente. Era un nuevo día, y por primera vez en 8 años, sintió algo parecido a la esperanza. No sabía lo que vendría. No sabía si sería fácil o difícil, pero sabía que ya no estaba sola. Angelina
una mujer que vivió décadas atrás, le había tendido la mano a través del tiempo, y Verónica la tomó con fuerza, decidida a no soltarla jamás. Pasaron 3 días en la cabaña, 3 días de descanso, de curación, de planear el siguiente paso. Verónica usó un poco del agua de un arroyo cercano para limpiar sus heridas y las de sus hijos. Les dio de comer con las provisiones limitadas que había empacado. Y por las noches, leía el diario de Angelina una y otra vez, encontrando consuelo en las palabras de esa mujer valiente que había caminado este mismo camino de dolor y renacimiento. El diario estaba lleno de consejos. Angelina había escrito no solo su historia, sino también una guía de supervivencia para la próxima mujer. No confíes rápido, decía una entrada. No todos los que ofrecen ayuda tienen buenas intenciones, pero tampoco cierres tu corazón completamente. Las buenas personas existen, solo tienes que aprender a distinguirlas. Guillermo es de confianza, escribió en otra página. Lo conocí hace 30 años cuando necesité ayuda legal. Él nunca me cobró un centavo. Dedicó su vida a ayudar a mujeres como nosotras. Si todavía está vivo cuando encuentres esto, búscalo. Si no, pregunta por su hijo. Esa familia tiene el corazón bueno. Doña Irene en la pensión La Esperanza también fue una mujer golpeada, continuaba el diario. Pero se levantó, creó un refugio para mujeres que huyen. Nunca pregunta de dónde vienes o qué hiciste. Solo te ofrece un lugar seguro. Ve con ella primero. Verónica memorizó cada palabra, cada consejo, cada advertencia. Era como si Angelina estuviera ahí, susurrándole al oído, guiándola. Al 4.º día, Verónica tomó la decisión. Era hora de bajar de la montaña. Empacó lo esencial en 2 sacos, suficiente oro y joyas para empezar, pero no tanto como para llamar la atención. Escondió el resto en los baúles, cubrió todo con mantas viejas que encontró en la cabaña. Algún día volvería por el resto, pero por ahora tenía que ser práctica. Vistió a los niños con la ropa menos sucia que tenían. Se peinó el cabello y se lavó la cara. Tenía que verse presentable si iba a pedirle ayuda a un abogado de la ciudad. Antes de salir, Verónica se arrodilló en el centro de la cabaña y rezó. No era muy religiosa, pero en ese momento necesitaba creer que algo más grande que ella estaba cuidándola. «Angelina», dijo en voz alta, «no sé si puedes escucharme desde donde estés, pero gracias. Gracias por esto. Te prometo que no desperdiciaré lo que me diste. Te prometo que usaré esta segunda oportunidad para darles a mis hijos la vida que merecen. Y algún día, cuando esté lista, yo también ayudaré a otra mujer. Continuaré lo que tú empezaste». El viento sopló suavemente a través de la ventana rota, como si fuera una respuesta. Verónica sonrió. «Vámonos, niños». Bajar la montaña fue más fácil que subirla, aunque no menos peligroso. Pero ahora era de día. Podían ver el camino. Y más importante, Verónica ya no tenía solo miedo en su corazón, también tenía esperanza. Llegaron al pie de la montaña al atardecer. Desde ahí, caminaron hasta la carretera principal. Verónica usó unas monedas de oro para pagar a un carretero que iba hacia la ciudad. El hombre, un señor mayor de rostro amable, no hizo preguntas. Solo las subió a su carreta y siguió su camino. El viaje duró toda la noche. Los niños durmieron acurrucados en el heno de la carreta. Verónica no durmió. Miraba las estrellas, pensando en todo lo que había pasado. ¿Estaría Alfredo buscándola? ¿Habría ido a la policía? ¿O estaría demasiado avergonzado de admitir que su esposa lo había dejado? No lo sabía. Y honestamente, en ese momento, no le importaba. Cuando llegaron a la ciudad al amanecer, Verónica le agradeció al carretero y le pagó generosamente. El hombre miró las monedas de oro con sorpresa. «Señora, esto es demasiado. Quédeselo. Usted tiene buen corazón. Se nota». El hombre sonrió y se fue. Verónica miró a su alrededor. La ciudad era mucho más grande que su pueblo. Había edificios de 2 y 3 pisos, calles empedradas, gente caminando apurada de un lado a otro. Se sintió pequeña, perdida, pero tenía la dirección de la pensión La Esperanza memorizada.
Preguntó a un vendedor de periódicos cómo llegar. El muchacho, no mayor de 12 años, le dio indicaciones claras. Está cerca del mercado, señora. Siga derecho 3 cuadras, luego a la izquierda. Es una casa grande, pintada de azul. No tiene pérdida. Verónica siguió las indicaciones. Rosa llevaba a Ignacio de la mano. Verónica cargaba a Luisa, que finalmente se había despertado y miraba todo con ojos curiosos. Encontraron la casa azul. Era grande, de 2 pisos, con ventanas limpias y macetas con flores. Se veía cuidada, amada. Verónica tocó la puerta. Una mujer de unos 60 años abrió. Tenía el cabello gris recogido en un moño, ojos cansados pero amables, y una sonrisa que parecía entender sin necesidad de palabras. ¿Doña Irene?, preguntó Verónica con voz temblorosa. Sí, mija. ¿Qué necesitas? Verónica sacó la carta de Angelina. Se la entregó con manos temblorosas. Doña Irene la abrió, la leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Angelina, susurró. Ay, Angelina, pensé que nunca llegaría el día en que alguien más trajera una de sus cartas. Miró a Verónica, luego a los 3 niños exhaustos. Pasen, pasen todos. Aquí están seguras. Y por primera vez en días, Verónica sintió que podía respirar de verdad. Entraron a la pensión. Era acogedora. Olía a pan recién horneado y a café. Había otras mujeres ahí, algunas con niños, otras solas. Todas con la misma mirada en sus ojos. La mirada de quien ha sobrevivido algo terrible, pero sigue de pie. Doña Irene les mostró una habitación. Era pequeña pero limpia. Tenía 2 camas, una ventana con cortinas de flores, y lo más importante, tenía un cerrojo en la puerta. Descansen hoy, dijo doña Irene. Mañana hablaremos, y después iremos a ver a Guillermo. Verónica abrazó a esa mujer que acababa de conocer. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Lo sé, mija. Créeme que lo sé. Yo también llegué aquí huyendo hace muchos años. Angelina me salvó. Y ahora, nosotras continuamos su legado. Esa noche, Verónica y sus hijos durmieron en una cama de verdad por primera vez en días. Y aunque todavía tenían miedo, aunque el futuro era incierto, al menos tenían un techo sobre sus cabezas. Al menos estaban juntas. Y eso, por ahora, era suficiente. A la mañana siguiente, doña Irene preparó un desayuno abundante. Huevos, frijoles, tortillas calientes, café con leche. Rosa, Ignacio y Luisa comieron como si nunca hubieran visto comida. Verónica intentó comer despacio, con dignidad, pero su estómago gruñía de hambre. Hacía días que no probaban una comida decente. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el patio con otros niños de la pensión, doña Irene se sentó con Verónica en la pequeña sala. Cuéntame, dijo suavemente. No necesito todos los detalles, pero necesito saber lo básico para poder ayudarte. Verónica le contó todo: el matrimonio con Alfredo, la otra familia, la noche de la pelea, la huida por la montaña, el descubrimiento de la cabaña de Angelina. Doña Irene escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión. No eres la primera, dijo cuando Verónica terminó, y tristemente no serás la última. Pero lo importante es que tuviste el valor de irte. Muchas mujeres se quedan hasta que es demasiado tarde. Tengo miedo, admitió Verónica. Miedo de que me encuentre, miedo de que me quite a mis hijos, miedo de que la ley esté de su lado. Por eso necesitas a Guillermo, dijo doña Irene. Él conoce la ley mejor que nadie, y lo que es más importante, conoce cómo proteger a mujeres en tu situación. Iremos a verlo hoy mismo. Esa tarde, doña Irene acompañó a Verónica a la oficina de Guillermo. Dejaron a los niños en la pensión bajo el cuidado de otra mujer, doña Carmen, que también vivía ahí. La oficina de Guillermo estaba en el 2.º piso de un edificio modesto cerca de la plaza principal. La puerta tenía un letrero simple: Guillermo Mendoza, abogado. Subieron las escaleras. Doña Irene tocó la puerta. «Adelante», se escuchó una voz masculina desde adentro. Entraron. La oficina era pequeña pero ordenada. Había estantes llenos de libros legales, un escritorio de madera cubierto de papeles,
y detrás de ese escritorio, un hombre. Guillermo Mendoza tenía alrededor de 40 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, ojos cafés y profundos, y una expresión seria pero no intimidante. Vestía con sencillez, pantalones de tela, camisa blanca, un chaleco gris. Cuando vio a doña Irene, sonrió. «Doña Irene, qué gusto verla». Pero cuando sus ojos se posaron en Verónica, algo cambió en su expresión. Se quedó quieto por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Verónica estaba de pie junto a la puerta, con su ropa gastada, su cabello algo despeinado, pero con una dignidad en su postura que no podía esconderse. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación. Y Guillermo, que había visto cientos de casos en su carrera, que había ayudado a docenas de mujeres en situaciones terribles, sintió algo que nunca había sentido antes. Su corazón dio un vuelco. «Guillermo», dijo doña Irene, «ella es Verónica. Trae una carta de Angelina». Eso lo sacó de su ensimismamiento. «¿De Angelina?» Su voz era incrédula. «Pensé que esas cartas ya no existían». Verónica sacó la carta sellada que había encontrado en la cabaña y se la entregó. Guillermo la abrió con cuidado. La leyó. Sus ojos se movían rápidamente por las palabras escritas décadas atrás, por una mujer que él había admirado profundamente. «Angelina», murmuró, «siempre tan adelantada a su tiempo». Miró a Verónica. «Siéntese, por favor. Cuénteme todo». Verónica se sentó y volvió a contar su historia, esta vez con más detalles. Le habló del matrimonio, de las palizas emocionales, del descubrimiento de la otra familia, de la noche en que todo explotó. Guillermo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando, pero principalmente mirándola. Mirándola de una forma que Verónica no había sido mirada en años. Con respeto, con interés genuino, con algo más que no podía identificar. Cuando terminó su relato, Guillermo dejó la pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla. «Primero que nada», dijo, «quiero que sepa que hizo lo correcto. Protegerse a usted y a sus hijos no es un crimen, es un acto de supervivencia». Verónica sintió que un peso se levantaba de su pecho. «¿De verdad?» «De verdad. Segundo, vamos a trabajar en anular ese matrimonio. Tenemos varios motivos: abandono económico, infidelidad, poner en riesgo a los menores. Ningún juez que valga la pena mantendrá ese matrimonio vigente. ¿Y si él me busca? ¿Y si dice que yo lo ataqué?» Guillermo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Entonces tendrá que probarlo. Y créame, cuando presente las evidencias de su otra familia, de su falta de sustento económico, de todo lo que usted ha sufrido, ningún juez le dará la razón. Yo me encargaré de eso». Por primera vez en días, Verónica sintió que podía sonreír. «Gracias. No sé cómo pagarle». «Angelina ya pagó por usted», dijo Guillermo suavemente. «Ella me ayudó cuando yo era un joven abogado sin recursos. Me enseñó el valor de usar la ley para proteger a los que no tienen voz. Así que ayudarla a usted no es un favor. Es un honor». Hubo un silencio. Doña Irene, que había estado callada todo este tiempo, sonrió para sí misma. Ella conocía a Guillermo desde hacía años. Lo había visto ayudar a docenas de mujeres, pero nunca lo había visto mirar a alguien como estaba mirando a Verónica. «Bueno», dijo doña Irene, levantándose, «los dejo para que terminen con los papeles. Verónica, tómate tu tiempo. Yo vuelvo a la pensión a cuidar a los niños». Después de que doña Irene se fue, Guillermo y Verónica trabajaron en los documentos durante horas. Él le explicaba cada papel, cada término legal, con una paciencia infinita. Y mientras trabajaban, conversaban. Guillermo le contó su historia. Había crecido pobre, hijo de una lavandera y un carpintero. Había visto a su propia madre sufrir a manos de su padre, un hombre violento que bebía. Cuando tenía 15 años, su madre finalmente tuvo el valor de irse. Pero no tenía recursos, no tenía a dónde ir. Fue Angelina quien les dio refugio, quien ayudó a su madre a conseguir trabajo, quien pagó para que Guillermo siguiera estudiando. «Le debo todo a ella», dijo Guillermo. «Por eso decidí ser abogado.
para poder ayudar a otras mujeres como mi madre, como usted. Verónica lo miró con nuevos ojos. Este hombre no solo era un abogado, era alguien que entendía, alguien que había vivido el dolor desde adentro. Su madre tuvo mucha suerte de tenerlo, dijo suavemente. No, respondió Guillermo. Yo tuve mucha suerte de tenerla a ella. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en los golpes, sino en la capacidad de levantarse después de recibirlos. Siguieron trabajando hasta que oscureció. Cuando terminaron, Guillermo tenía todos los documentos listos para presentar ante el juez la siguiente semana. ¿Y mientras tanto?, preguntó Verónica. Estoy segura. ¿Está segura? Su esposo no sabe dónde está. Y aunque lo supiera, yo me encargaré de que no pueda acercarse a usted ni a sus hijos. Verónica se levantó para irse. Guillermo también se levantó. Verónica, dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre. Sonaba diferente en sus labios, más suave, más significativo. ¿Sí? Si necesita cualquier cosa, lo que sea, venga a buscarme. No tiene que enfrentar esto sola. Verónica asintió, sintiendo un calor extraño en su pecho. Gracias, Guillermo. Cuando salió de la oficina y caminó de regreso a la pensión, se sentía diferente, más ligera, como si por primera vez en años alguien realmente la hubiera visto. No como una esposa, no como una bordadora, no como una víctima, sino como Verónica, como una persona completa, con valor, con fuerza, con futuro. Y en su oficina, Guillermo se quedó de pie junto a la ventana, viéndola alejarse por la calle. Y supo, con esa certeza que a veces llega sin avisar, que esa mujer iba a cambiar su vida para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Guillermo trabajó incansablemente en el caso de Verónica. Presentó los documentos ante el juez, solicitó la anulación del matrimonio y, sobre todo, aseguró que se emitiera una orden de protección que impedía a Alfredo acercarse a Verónica o a los niños. Alfredo, efectivamente, había ido a la policía, pero no para reportar un ataque. Había ido a reportar que su esposa había abandonado el hogar llevándose a sus hijos. Pensó que la ley estaría de su lado. Se equivocó. Cuando Guillermo presentó las pruebas de la doble vida de Alfredo, de su familia secreta en San Rafael, de su falta de sustento económico, el caso se derrumbó. El juez, un hombre mayor pero justo, no tuvo piedad. Señor, le dijo a Alfredo en la audiencia, usted no tiene derecho moral ni legal de reclamar nada. Su esposa hizo lo que cualquier madre haría, proteger a sus hijos. El matrimonio queda anulado, y si intenta acercarse a ellos, irá a la cárcel. Alfredo salió de la corte furioso, pero derrotado. Verónica no estuvo presente en esa audiencia. Guillermo le aconsejó que no fuera, que no valía la pena verle la cara a ese hombre nuevamente. Ella aceptó. Cuando Guillermo llegó a la pensión esa tarde con las noticias, Verónica estaba en el patio, enseñándole a Rosa a bordar. Luisa jugaba en el suelo con una muñeca de trapo que doña Irene le había regalado. Ignacio perseguía a un gato. La escena era tan pacífica, tan normal, que Guillermo se detuvo un momento solo para observarla. ¿Guillermo? Verónica lo había visto. Se levantó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Qué pasó? Él sonrió. Eres libre, Verónica, oficialmente libre. Verónica se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿De verdad? De verdad. El matrimonio está anulado. La orden de protección está vigente. Alfredo no puede acercarse a ustedes. Terminó. Verónica no pudo contenerse. Se lanzó a los brazos de Guillermo, abrazándolo con fuerza. Él, sorprendido al principio, la abrazó de vuelta, y en ese abrazo sintió algo que había estado negando durante semanas. Esto ya no era solo un caso para él. Verónica ya no era solo una cliente. Se había enamorado. Se había enamorado de su fuerza, de su valentía, de la forma en que amaba a sus hijos. Se había enamorado de sus manos hábiles que creaban belleza con hilo y aguja. Se había enamorado de su sonrisa tímida que aparecía cada vez más seguido. Se había enamorado de Verónica.
Pero no le diría nada, no todavía. Ella acababa de salir de un matrimonio terrible. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí misma. Y él podía esperar. Esperaría todo el tiempo necesario. Verónica se separó, limpiándose las lágrimas. Lo siento. No tienes que disculparte, dijo Guillermo suavemente. Es un día para celebrar. Los siguientes meses, Verónica se dedicó a reconstruir su vida. Con parte del dinero de Angelina, rentó un pequeño local cerca del mercado. Lo limpió, lo pintó, colgó cortinas que ella misma bordó y abrió su propio taller, Bordados Verónica. Al principio los clientes eran pocos, pero su trabajo hablaba por sí mismo. Cada pieza que creaba era una obra de arte. Las toallas de mesa con diseños florales tan detallados que parecían pinturas, los panos de cocina con bordes elaborados, los rebozos con patrones únicos. Pronto, las señoras de la ciudad comenzaron a hablar. ¿Viste el mantel que hizo Verónica? Es una maravilla. Necesito encargarle algo para la boda de mi hija. La fama de Verónica creció, pero ella no se conformó con solo su éxito. Recordaba las palabras del diario de Angelina. Recordaba la promesa que había hecho. Comenzó a contratar a otras mujeres. Mujeres que vivían en la pensión de doña Irene. Mujeres que también habían huido, que también necesitaban una segunda oportunidad. Les enseñó a bordar. Les pagó salarios justos. Les dio no solo trabajo, sino dignidad. El taller se convirtió en un refugio, un lugar donde mujeres rotas podían reconstruirse puntada por puntada. Y Guillermo seguía ahí, no como abogado, porque el caso ya había terminado, sino como amigo. Eso es lo que Verónica pensaba al principio. Él pasaba por el taller casualmente un par de veces por semana. Traía dulces para los niños. Le preguntaba a Verónica cómo iba todo. A veces se quedaba horas, conversando mientras ella trabajaba. Le contaba historias de sus casos, sin revelar nombres, por supuesto. Ella le contaba sobre sus nuevos diseños. Hablaban de todo y de nada. Y lentamente, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo comenzó a crecer entre ellos. Rosa fue la primera en notarlo. Esa niña observadora que siempre veía más de lo que debería. «Mamá», dijo una noche mientras Verónica la arropaba en la cama. «El señor Guillermo te gusta, ¿verdad?» Verónica se sonrojó. «¿Qué? No, mija. Él es solo un amigo que nos ayudó. Mamá, yo veo cómo te mira y veo cómo lo miras tú a él. Es diferente, es bonito». Verónica se quedó callada. ¿Era tan obvio? No sé de qué hablas. Está bien si te gusta, dijo Rosa con una sabiduría que superaba sus años. No todos los hombres son como papá. El señor Guillermo es bueno, nos trata bien, a ti te trata bien. Verónica besó la frente de su hija. Eres muy lista, ¿sabes? Sí, lo sé, respondió Rosa con una sonrisita. Y esa noche, mientras Verónica se acostaba en su propia cama pequeña en la pensión, pensó en Guillermo, pensó en sus ojos amables, en su sonrisa genuina, en la forma en que trataba a sus hijos como si fueran importantes, en cómo nunca la había presionado, nunca había cruzado ninguna línea, siempre había sido respetuoso, y por primera vez desde que huyó de Alfredo, permitió que su corazón sintiera algo más que miedo, permitió que sintiera esperanza, no solo por su negocio o por sus hijos, sino por ella misma, por la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el amor verdadero sí existía. Y tal vez, ella lo merecía. Un año después de llegar a la ciudad, en una tarde lluviosa de noviembre, Guillermo llegó al taller de Verónica. Estaba empapado, su cabello goteaba agua, pero tenía una sonrisa en el rostro. «Guillermo, estás mojado. Pasa, te traeré una toalla». Verónica dejó el bordado que estaba trabajando y corrió a buscar una toalla limpia. Cuando regresó, él seguía parado en la entrada, como si estuviera nervioso. Eso era raro. Guillermo nunca estaba nervioso. «¿Qué pasa?», preguntó Verónica mientras le secaba el cabello con la toalla. El gesto era íntimo, maternal, pero también había algo más. Guillermo la miró. «Necesito decirte algo». «Dime». «Llevo meses queriendo decírtelo.
pero no sabía si era el momento correcto. Pero ya no puedo seguir callándome. Verónica sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Guillermo, me enamoré de ti, Verónica. Desde el primer día que entraste a mi oficina, con esa carta de Angelina, con tus hijos, con esa mirada de determinación a pesar de todo el dolor, me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que te levantaste de las cenizas y creaste algo hermoso. Me enamoré de ti. Verónica se quedó sin palabras. La toalla cayó de sus manos. Sé que es pronto, continuó Guillermo rápidamente. Sé que tal vez no estés lista. Y está bien, no espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto contigo porque ya no puedo pretender que solo soy tu amigo. Eres mucho más que eso para mí. Guillermo, no tienes que responder ahora. No tienes que responder nunca si no quieres. Solo necesitaba decírtelo. Verónica lo miró. Este hombre que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba, que había peleado por ella, que había protegido a sus hijos, que nunca había pedido nada a cambio, que la miraba como si fuera la persona más valiosa del mundo. Y supo que Rosa tenía razón. No todos los hombres eran como Alfredo. Este hombre frente a ella era diferente. Era real. Era bueno. Tengo miedo, admitió Verónica en voz baja. Lo sé, y está bien tener miedo. Tengo miedo de volver a confiar, de volver a creer en el amor, de que resulte ser otra mentira. Guillermo dio un paso hacia ella. No tengo prisa, Verónica. No necesito que me respondas hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Solo quiero estar en tu vida. Quiero verte florecer. Quiero ver a tus hijos crecer. Y si algún día decides darme una oportunidad, esperaré. Pero si decides que solo quieres mi amistad, también estará bien. Lo que tú decidas, yo lo respetaré. Verónica sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que se sentía peligrosamente cercano a la felicidad. No quiero tu amistad, Guillermo, dijo. Él palideció. Oh, entiendo. Lo siento, yo... Déjame terminar. Verónica sonrió a través de las lágrimas. No quiero solo tu amistad porque yo también me enamoré de ti, y eso me aterra, pero también me hace sentir viva de una forma que no había sentido en años, tal vez en toda mi vida. Guillermo la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito tiempo. Necesito ir despacio, porque todavía estoy aprendiendo a confiar otra vez. Todo el tiempo que necesites, dijo Guillermo, y su sonrisa era tan genuina, tan llena de alegría, que Verónica no pudo evitar sonreír también. ¿Podemos empezar con cenas? Los domingos tal vez. Tú, yo y los niños. Me encantaría. Y así comenzó. Despacio, con cuidado, con respeto. Guillermo la cortejó de la forma antigua. Le traía flores silvestres que recogía en sus caminatas matutinas. Le escribía cartas que dejaba en el taller cuando ella no estaba. Cartas que no eran cursis ni exageradas, sino honestas, simples, hermosas. Los domingos cenaban juntos, a veces en un pequeño restaurante, otras veces en la pensión, donde doña Irene cocinaba para todos. Los niños adoraban a Guillermo. Ignacio lo seguía a todos lados, preguntándole 1000 cosas sobre todo. Luisa se sentaba en su regazo y le pedía que le contara cuentos. Y Rosa, su Rosa observadora, simplemente sonreía cada vez que veía a su madre feliz. Los meses pasaron. Verónica floreció no solo como empresaria, sino como mujer. Su taller creció. Contrató a 10 mujeres. Luego a 15. Se convirtió en uno de los talleres más reconocidos de la ciudad. Pero más importante que eso, se convirtió en un símbolo. Un lugar donde las mujeres sabían que podían encontrar no solo trabajo, sino esperanza. Y su relación con Guillermo también floreció. Despacio, pero constantemente. Él nunca presionó, nunca exigió, siempre respetó sus límites. Y eso hizo que Verónica lo amara aún más. 2 años después de ese día lluvioso cuando Guillermo confesó sus sentimientos, él la pidió en matrimonio.
Fue simple, sin grandes gestos. Solo ellos dos, sentados en un banco de la plaza, viendo a los niños jugar. ¿Te casarías conmigo?, preguntó. Verónica lo miró. ¿Estás seguro? Tengo 3 hijos. Tengo un pasado complicado. Tengo cicatrices. Lo sé, dijo Guillermo. Y te amo por todo eso. No a pesar de eso. Te amo porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Porque convertiste tu dolor en algo hermoso. Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado si me dejas. Y quiero ser el padre que Rosa, Ignacio y Luisa merecen. Si ellos me aceptan. Ellos ya te aman, dijo Verónica, las lágrimas corriendo libremente ahora. Entonces, ¿eso es un sí? Sí, Guillermo, sí. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde Verónica se había casado con Alfredo años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía lo que era el amor verdadero. Doña Irene lloró durante toda la ceremonia. Las mujeres del taller asistieron, todas vestidas con sus mejores ropas. Y los niños, sus 3 hermosos niños, estuvieron al frente. Rosa llevaba el anillo. Ignacio escoltaba a su madre. Luisa tiraba pétalos de flores. Después de la ceremonia, Guillermo formalmente adoptó a los 3 niños. Ahora llevaban su apellido. Ahora eran oficialmente sus hijos. Y él los amó como si hubieran sido suyos desde el principio. Les enseñó a leer mejor. Jugaba con ellos. Los consolaba cuando tenían pesadillas. Les enseñó que un padre de verdad no es el que te engendra, sino el que elige quedarse. El que elige amarte. La familia se mudó a una casa más grande, no lujosa, pero cómoda, con un patio donde los niños podían jugar, con un cuarto especial donde Verónica podía seguir bordando en las noches, porque eso nunca dejaría de ser parte de ella. Y fueron felices, no de la forma perfecta de los cuentos de hadas. Tuvieron días difíciles, discusiones, momentos de duda, pero siempre se encontraban de nuevo, siempre se elegían de nuevo, porque el amor verdadero no es la ausencia de problemas, es la decisión de enfrentarlos juntos. Pasaron 5 años. El taller de Verónica era ahora una referencia en toda la región. Tenía 30 empleadas, todas mujeres con historias similares a la suya. Mujeres que habían encontrado en ese lugar no solo un trabajo, sino una familia. Rosa tenía 12 años ahora y ya bordaba casi tan bien como su madre. Ignacio, de 9, estaba aprendiendo con Guillermo sobre leyes y justicia. Luisa, de 7, era la artista de la familia, siempre dibujando y pintando. Pero Verónica sentía que faltaba algo. Había una promesa que había hecho años atrás, en esa cabaña de la montaña, y aún no la había cumplido completamente. Una tarde, le dijo a Guillermo, «Necesito volver». «¿A dónde?» «A la cabaña, a la montaña. Necesito regresar lo que Angelina me dio». Guillermo entendió inmediatamente. «¿Cuándo quieres ir?» «Pronto, este fin de semana. ¿Vendrías conmigo?» «Siempre». El sábado por la mañana, Verónica y Guillermo subieron la montaña. Esta vez no era una huida desesperada. Era un peregrinaje, un acto de gratitud. Llevaban 2 mulas cargadas con provisiones, comida no perecedera, mantas, ropa, herramientas. Y también llevaban una caja especial, una caja que Verónica había preparado con cuidado. Dentro había oro y joyas, una parte de lo que Angelina le había dejado, que Verónica había multiplicado con su trabajo, dinero en efectivo, cartas de recomendación para el taller y para Guillermo, un nuevo diario con las primeras páginas escritas por Verónica, contando su propia historia, y la dirección actualizada de la pensión La Esperanza. La subida fue difícil, pero Guillermo estaba ahí para ayudarla. Llegaron a la cabaña al mediodía. Estaba tal como Verónica la había dejado, quizás un poco más cubierta de maleza. Entraron juntos. «Así que aquí fue donde todo cambió», dijo Guillermo, mirando alrededor. «Sí, aquí encontré la esperanza cuando pensé que ya no existía». Limpiaron la cabaña. Repararon algunas tablas sueltas. Guillermo era hábil con las herramientas.
había aprendido de su padre carpintero. Dejaron todo ordenado, acogedor. Pusieron los baúles en su lugar. Llenaron uno con las provisiones que habían traído. En el otro pusieron la caja especial con el oro, las joyas, el dinero. Y en el tercero dejaron el nuevo diario. Verónica se sentó y escribió la primera entrada. Mi nombre es Verónica. Si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta aquí buscando refugio. Igual que yo, igual que Angelina antes que yo. Quiero que sepas que tu dolor no es para siempre, que tu vida puede cambiar, que mereces ser feliz. En estos baúles encontrarás recursos para empezar de nuevo. Úsalos sin culpa. Son tuyos. También encontrarás direcciones de personas que pueden ayudarte. El abogado Guillermo Mendoza, quien además de ser un excelente profesional, es el hombre más noble que he conocido. La pensión La Esperanza, dirigida por doña Irene, y mi taller, Bordados Verónica, donde siempre hay trabajo para una mujer que necesita recomenzar. Pero más que los recursos materiales, quiero que sepas esto. Eres fuerte, eres valiosa, eres merecedora de amor y respeto. Y aunque ahora no lo creas, llegará el día en que mirarás atrás y te sentirás orgullosa de la mujer que fuiste capaz de ser. No estás sola. Nunca has estado sola. Mujeres antes que tú han caminado este camino. Y mujeres después de ti lo caminarán también. Somos una cadena de esperanza que se extiende a través del tiempo. Y ahora tú eres parte de esa cadena. Vive, ama, florece. Y cuando puedas, ayuda a la siguiente mujer que llegue. Ese es el legado de Angelina. Ese es mi legado. Y algún día será el tuyo. Con todo mi amor y esperanza, Verónica. Cerró el diario y lo dejó en un lugar visible, junto a una vela nueva y cerillos, para que la próxima mujer que llegara pudiera leer incluso en la oscuridad. Antes de irse, Verónica se arrodilló en el centro de la cabaña. Gracias, Angelina, dijo en voz alta. Gracias por salvarme, por darme una segunda oportunidad, por creer que las mujeres merecemos más. Prometo que nunca olvidaré lo que hiciste por mí, y prometo que seguiré ayudando a otras, como tú me ayudaste. El viento sopló suavemente a través de las ventanas, como una respuesta. Guillermo puso su mano en el hombro de Verónica. Ella estaría orgullosa de ti. Espero que sí. Bajaron de la montaña tomados de la mano, sabiendo que habían cerrado un círculo, pero también sabiendo que habían abierto uno nuevo, porque en algún lugar, en algún momento, otra mujer subiría esa montaña. Otra mujer encontraría esa cabaña, y el legado continuaría. De regreso en la ciudad, Verónica formalizó algo que había estado planeando. Con la ayuda de Guillermo, creó una fundación. Mujeres de la Montaña la llamó. Su misión era ayudar a mujeres que huían de situaciones violentas o difíciles. Les proporcionaba refugio temporal, apoyo legal, capacitación laboral y, sobre todo, esperanza. Doña Irene se unió como directora. Guillermo ofrecía servicios legales gratuitos. Y Verónica garantizaba empleo en su taller para cualquier mujer que lo necesitara. La fundación creció. En 2 años, había ayudado a más de 50 mujeres. En 5 años, a más de 200. Y cada una de esas mujeres llevaba consigo la historia de Angelina, la historia de Verónica y eventualmente su propia historia de transformación. Rosa, ya de 16 años, decidió que quería ser abogada como su padre adoptivo. Quería ayudar a defender a mujeres, a niños, a los que no tenían voz. Ignacio quería ser maestro para educar a la próxima generación. Y Luisa, la artista, quería diseñar ropa hermosa que cualquier mujer, rica o pobre, pudiera usar y sentirse especial. Los 3 habían aprendido la lección más importante, que el dolor puede transformarse en propósito, que las cicatrices pueden convertirse en fortaleza y que el amor verdadero, el que vale la pena, es el que te ayuda a crecer, no el que te destruye. En una tarde de primavera, 15 años después de haber subido aquella montaña por primera vez,
Verónica estaba en su taller. Sus manos, aunque más viejas ahora, seguían siendo hábiles con la aguja. Estaba bordando un mant el especial. Era para una subasta benéfica de la fundación. El diseño era una montaña, con una cabaña en la cima, y alrededor, mujeres tomadas de la mano formando un círculo. Rosa entró al taller. Ya no era una niña. Era una joven mujer de 22 años, recién graduada de la Facultad de Derecho. Había pasado los últimos meses trabajando con su padre en casos de violencia doméstica. «Mamá», dijo Rosa, «llegó esto para ti». Le entregó una carta. Verónica la abrió. Era de una mujer llamada Patricia. Decía: «Estimada Verónica, no sé si esta carta llegará a tus manos, pero necesito intentarlo. Hace 3 meses huí de mi esposo con mis 2 hijos. No sabía a dónde ir. Una amiga me habló de una montaña, de una cabaña, de un tesoro escondido que ayudaba a mujeres como yo. Pensé que era una leyenda, un cuento, pero estaba tan desesperada que decidí intentarlo. Subí esa montaña, encontré la cabaña y encontré tu diario. Encontré los recursos que dejaste, encontré la esperanza. Seguí las direcciones que diste. Fui a ver al abogado Guillermo. Él me ayudó a conseguir el divorcio y la custodia de mis hijos. Fui a la pensión La Esperanza. Doña Irene me recibió con los brazos abiertos. Y ahora trabajo en tu taller. Soy una de las 30 mujeres que tienen un empleo gracias a ti. Escribo esta carta para decirte gracias. Gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias por convertir tu dolor en algo hermoso. Gracias por dejarnos un camino que podemos seguir. Mi hija mayor, de 8 años, me preguntó ayer: «Mamá, ¿algún día yo también ayudaré a otras mujeres?» Y le dije que sí, que ese es nuestro legado ahora, que eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Se ayudan unas a otras. No sé si leerás esto, pero si lo haces, quiero que sepas que cambiaste mi vida, que salvaste mi vida, y que nunca, nunca lo olvidaré. Con gratitud infinita, Patricia». Verónica terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Rosa la abrazó. «Lo lograste, mamá. Hiciste exactamente lo que prometiste». «No fui solo yo», dijo Verónica. «Fue Angelina, fue doña Irene, fue tu padre, fue cada mujer que decidió levantarse y ayudar a la siguiente». «Entonces somos todas», dijo Rosa. «Exactamente». Esa noche, en la cena familiar, Verónica compartió la carta. Guillermo sonrió con orgullo. Ignacio, ahora de 19 años y estudiando para maestro, dijo: «¿Sabían que en mi clase de pedagogía hablamos sobre tu fundación? Es un caso de estudio sobre cómo una persona puede generar cambio social». Luisa, de 17, agregó: «Y en mi clase de diseño de modas, la profesora nos puso a estudiar tu taller como ejemplo de empresa social. Dijo que combinas arte, comercio y propósito de una forma única». Verónica miró a sus 3 hijos, ahora casi adultos. Miró a Guillermo, su compañero de vida, el hombre que le había enseñado que el amor verdadero sí existe, y sintió una paz profunda. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó. «Jueves», respondió Ignacio. «No, hoy se cumplen 15 años desde que subí a aquella montaña con ustedes. 15 años desde que pensé que mi vida había terminado, cuando en realidad apenas estaba comenzando. Deberíamos celebrar», dijo Guillermo. «Cada año, este día debería ser especial». «Podría ser el día de la fundación», sugirió Rosa. «El día de la montaña. Un día para recordar a todas las mujeres que han encontrado el valor de huir, de empezar de nuevo, de vivir». Y así fue. Cada año, el aniversario de aquella noche se convirtió en el Día de la Montaña. La fundación organizaba eventos, compartía historias, recaudaba fondos. Pero más importante, recordaba. Recordaba que el cambio es posible, que el dolor no es permanente, que siempre, siempre hay esperanza. Las historias de Angelina, de Verónica, de Patricia y de cientos de otras mujeres se entrelazaron. Formaron una red de esperanza que se extendió no solo por la ciudad, sino por toda la región.
Y aunque no todas las historias terminaban perfectas, todas terminaban con algo que no habían tenido antes. Elección. La elección de vivir con dignidad. La elección de ser felices. La elección de no conformarse con menos de lo que merecían. Verónica siguió bordando hasta que sus manos ya no pudieron sostener la aguja. Pero para entonces había enseñado a cientos de mujeres. Su arte vivía en cada una de ellas. Guillermo trabajó hasta sus 70 años, defendiendo a mujeres y niños. Nunca cobró un centavo a quien no podía pagar. Y al final de su carrera había ayudado a más de 1000 casos. Rosa se convirtió en una abogada reconocida, especializada en derechos de las mujeres. Eventualmente se convirtió en jueza. Y desde ese lugar de poder, cambió leyes, protegió a los vulnerables y honró el legado de su madre y su padre. Ignacio se convirtió en maestro, como quería, pero no de matemáticas o historia. Se convirtió en maestro de vida. Creó programas en escuelas para enseñar a niños y niñas sobre respeto, igualdad y amor propio. Luisa diseñó ropa que celebraba la diversidad de cuerpos femeninos. Creó una línea especial donde todas las ganancias iban a la fundación y se convirtió en una voz importante en la industria de la moda, abogando por prácticas éticas y trato justo a las trabajadoras. Los 3 hermanos, aunque tomaron caminos diferentes, nunca olvidaron de dónde venían, nunca olvidaron aquella noche en la montaña, y cada uno, a su manera, continuó el legado. La cabaña en la montaña siguió siendo un secreto bien guardado. No estaba en mapas, no se hablaba de ella abiertamente. Era un conocimiento que se transmitía en susurros, de mujer a mujer. Si necesitas ayuda, sube la montaña. Encontrarás una cabaña, y ahí encontrarás esperanza. Y así, a través de los años, docenas de mujeres subieron esa montaña, cada una dejando algo de sí misma, cada una tomando lo que necesitaba, cada una agregando su historia al diario que ahora tenía cientos de páginas. El diario se convirtió en un testimonio vivo de resiliencia, de la capacidad humana de sobrevivir lo inimaginable y aún así encontrar la forma de florecer. En las últimas páginas del diario, Verónica había escrito una entrada final. A la mujer que lee esto, no sé tu nombre, no sé tu historia, pero sé tu dolor, porque yo también lo viví. Y quiero que sepas que lo que estás sintiendo ahora, ese miedo, esa vergüenza, esa sensación de que tu vida terminó, no es la verdad. La verdad es que eres increíblemente valiente. El simple hecho de que estés aquí, de que hayas subido esta montaña, de que hayas buscado una salida, ya te hace una heroína. Tu historia no termina aquí. Apenas comienza. Este es el primer capítulo de tu nueva vida. Y aunque no puedo prometerte que será fácil, puedo prometerte que será tuya, tus decisiones, tus sueños, tu libertad. Toma lo que necesites de aquí. No es caridad, es un regalo de una hermana a otra. Es la forma en que las mujeres nos salvamos unas a otras cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Y cuando estés lista, cuando hayas sanado, cuando hayas florecido, regresa. No necesariamente a esta cabaña, aunque si quieres hacerlo, será bienvenido. Regresa en el sentido de ayudar a la siguiente mujer, porque así es como el legado continúa. Así es como el amor se multiplica. Una mujer ayudando a otra. Una historia inspirando a la siguiente. Un acto de valentía generando 1000 más. Eres amada. Eres valiosa. Eres suficiente. Y tu vida importa. Nunca lo olvides. Con todo mi corazón, Verónica. PD. Si tienes hijos contigo, como yo los tuve, quiero que sepas algo. Ellos van a estar bien. Los niños son resilientes. Y lo que les estás enseñando ahora, que es mejor huir de la violencia que quedarse, que es correcto buscar ayuda, que merecen una vida mejor, es la lección más valiosa que podrías darles. Estás siendo la madre que ellos necesitan. Confía en eso. Y así, el legado de Angelina, que comenzó en 1910, continuó a través de Verónica en 1955 y siguió fluyendo a través de los años como un río de esperanza que nunca se secó. Porque algunas historias no terminan,
se transforman, crecen, se multiplican y se convierten en algo más grande que cualquier persona individual. Se convierten en un movimiento, en una promesa, en una luz que guía a otras en la oscuridad. Esa es la historia de la mujer traicionada que cruzó la montaña. Pero más que eso, es la historia de todas las mujeres que se atreven a soñar con algo mejor, que se atreven a creer que merecen más, que se atreven a dar el primer paso, aunque tengan miedo. Y hoy, mientras escuchas esto, tal vez te preguntes, ¿y yo? ¿Cuál es mi montaña? ¿Dónde está mi cabaña? ¿Cómo encuentro mi esperanza? La respuesta es simple y a la vez compleja. Tu montaña es cualquier obstáculo que parezca imposible de cruzar, pero que sabes que debes enfrentar. Tu cabaña es ese momento de claridad, donde encuentras los recursos, internos o externos, que necesitas para seguir. Y tu esperanza está en dar el primer paso, y luego el siguiente, y el siguiente. Porque el cambio no sucede de golpe, sucede puntada por puntada, como un bordado, paso por paso, como subir una montaña, decisión por decisión, como construir una vida nueva. Así que si hay algo en tu vida que necesita cambiar, si hay una situación de la que necesitas huir, si hay un sueño que has estado posponiendo porque crees que no mereces ser feliz, este es tu llamado. Esta es tu señal. Esta es tu montaña. Y aunque no puedo prometerte que será fácil, puedo prometerte que valdrá la pena, porque al final del día no se trata de vivir sin caídas, se trata de levantarse cada vez que caemos. No se trata de no tener miedo, se trata de tener miedo y aún así seguir adelante. Y no se trata de hacer todo sola, se trata de tener el valor de pedir ayuda, de aceptar la mano extendida, de ser parte de esa cadena de mujeres que se apoyan unas a otras a través del tiempo y el espacio. Verónica no solo sobrevivió, floreció. Y tú también puedes. Ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo. Si esta historia te conmovió, si encontraste algo de valor en estas palabras, no te las guardes. Compártelas. Compártelas con esa amiga que sabes que está pasando por algo difícil, con esa hermana que necesita escuchar que no está sola, con esa desconocida que tal vez solo necesita saber que el cambio es posible, porque así es como el legado continúa, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad, con historias compartidas, con manos extendidas. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que necesitas el valor de enfrentar? No tienes que dar detalles si no quieres. Solo escribe, mi montaña, y así sabrás que no estás sola, que hay miles de personas leyendo esto que también tienen sus propias montañas, y que juntas podemos escalarlas. Esta es la historia de Verónica, pero también es mi historia. Y tal vez, si lo permites, también puede ser parte de la tuya, porque al final, todas estamos conectadas. Todas estamos subiendo nuestras propias montañas, y todas merecemos encontrar nuestra cabaña de esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por creer que el cambio es posible, porque lo es. Siempre lo es. Hasta la próxima historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que sabes, y más merecedora de felicidad.